Hola, buenas noches. Hoy es viernes 23 de marzo, fecha víspera del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. De su vida y canonización hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, el 6 de agosto de 1977, Monseñor Romero envió su segunda carta pastoral a la Arquidiócesis de San Salvador. El título era La Iglesia Cuerpo de Cristo en la Historia. En ella decía: el pensamiento actual de la Iglesia siempre es severo con la gravedad del pecado individual. El pecado es, ante todo, un acto del individuo que en lo más profundo de su voluntad niega y ofende a Dios. Pero la Iglesia de hoy acentúa más que ante la gravedad del pecado por sus consecuencias sociales. La malicia del pecado interior cristaliza en la malicia de las situaciones externas e históricas. Medellín ha subrayado esta trágica realidad del pecado relacionado con sus dos dimensiones: la falta de solidaridad que lleva en el plano individual y social a cometer verdaderos pecados, decía, cuya cristalización aparece evidente en las estructuras injustas que caracterizan la situación en América Latina. Bueno, en ese párrafo, para algunos se resume la denuncia del pecado que hacía Monseñor y para algunos también la raíz de lo que algunos llaman se metía en política. Monseñor Romero entendió luego del Concilio Vaticano II que no podés condenar solo el pecado individual como vicio de personalidad solamente, es decir, no solo es pecado ser promiscuo o ser ebrio o robar, sino también entendió que el pecado tenía una dimensión social si era cometido desde el poder que da una posición dentro del Estado. Entendió la gravedad de este pecado porque su impacto es elevado a la enésima potencia cuando se instrumentaliza, por ejemplo, a los aparatos de seguridad estatal para reprimir o matar. Eso lo denunció Monseñor Romero y por eso fue percibido por muchos como un sacerdote contrario a los intereses del Estado. Por esa denuncia, basada en la fe, es que dice la Iglesia que le mataron y es un mártir. Y por eso es que luego de verificar milagros adjudicados a él, en San Salvador se realizó la ceremonia de beatificación en 2015. Ahora, el Papa Francisco ha autorizado la futura canonización de Monseñor Romero. Esto fue posible gracias al reconocimiento canónico de un milagro. Ahora, para hablar de este tema, esta noche, en 8 en punto, nos acompaña Pepe Simán, quien fuera amigo personal de Monseñor. Don Pepe, bienvenido a 8 en punto. Muchas gracias, don Carlos, para servirle. Bueno, este segmento es gracias a la cortesía de Banco Agrícola. Bueno, comencemos entonces, don Pepe, y hablemos un poco acerca del contexto histórico para que la gente que de repente no está familiarizada, que es 60% de la población en este país, que tiene 30 años o menos, que no vivió esa época, ¿cómo era la época de Monseñor Romero? ¿Cómo era esa segunda mitad de la década de los 70 hasta 1980? Mire, don Carlos, creo que es bien interesante leer lo que él dijo en la muerte de Rutilio Grande, que me parece que era su posición, que fue un momento muy difícil. Y dice, ya le digo, es que lo estaba revisando hoy, y dice, esta es la liberación, por eso no puede confundirse otros movimientos liberadores sin horizontes, ultraterrenos sin horizontes espirituales. Y después termina diciendo, jamás, hermanos, a ninguno de los aquí presentes vaya a ocurrir que esta concentración en torno del Padre Grande tiene un sabor político, un sabor sociológico o económico. De ninguna manera. Es una reunión de fe, una fe que a través del cadáver muerto en la esperanza se abre horizontes eternos. O sea, él estaba muy claro de eso. Cuando yo lo conocí, tuvimos diferencias, como le comenté antes, porque yo era el presidente de la oficina de cine y entonces él estaba criticando que le hubiéramos dado el premio al cardenal. Y entonces yo me incomodé y le puse la grabadora.
Después fue pasando el tiempo, mis amigos me felicitaron porque yo he sido católico, pues sigo, sí, trato de ser católico. Y entonces me felicitaron, mirá, este es arzobispo, mirá quién nombraron, porque nosotros como parte de la Comisión de Justicia y Paz, que yo era el coordinador, habíamos sugerido a Monseñor Rivera y Damas para arzobispo. Entonces cuando nombraron a Monseñor Romero, que era un hombre, yo la gran cualidad de Monseñor Romero siempre le he mantenido que es un hombre que se convertía a diario, y se convertía a diario porque seguía a Jesús. Y seguir a Jesús hay que convertirse a diario, es bien la realidad, es crear un proyecto, es caminar hacia ese horizonte. Entonces, luego cuando mataron a Rutilio y pasaron todas estas cosas, yo me quedé pensando, yo manejaba varias tiendas en el centro, y me quedé pensando y lo fui a buscar, porque me quedé pensando en algo que habíamos estudiado en filosofía, que era Dios es más grande que nosotros. Y entonces cuando veía la tristeza, los pleitos, dije voy a ir a verlo. Y estaba muy contento cuando me recibió y desde ahí empecé a coordinarle los desayunos, a muchas de las cosas. Ahora, esos eran tiempos muy difíciles, ¿no? Don Pepe, es decir, finales de los 70 o mediados de la década de los 70 uno tiene que andar con muchísimo cuidado con lo que uno dice, con lo que uno habla, hasta con la música que uno escucha. Así es. En ese entonces yo era muy amigo también de Ignacio Yacuría y de los padres jesuitas y de un grupo que estudiábamos en la UCA. Y entonces yo venía de la empresa privada, de una empresa grande, y entonces decían de que ahí va el comunista, porque en ese entonces lamentablemente no se veía el país, se veía al lado, no se pensaba en el país como un horizonte. Y yo creo que eso es importante enfatizarlo. Si algo debe ser, Monseñor Romero, para los salvadoreños, es la unidad, es la integración, es la preocupación por todos. No estoy diciendo por un grupo, por el otro, no ser aprovechado. Yo decía en mi tiempo que a él muchos lo querían muertos y otros lo querían usarlo como símbolo de pleito político. Ahora, mediados de los 70 es muy difícil estar pensando, digamos, en integración. Y bueno, incluso hoy día es bastante difícil estar pensando en integración. Casi siempre la gente en este país toma un lado, pero en aquel entonces era incluso más difícil. Estamos en un contexto de Guerra Fría, una lucha contrainsurgente contra los grupos que se cree son autoritarios que quieren imponer una dictadura comunista. En las calles estamos ya viendo grandes y masivas manifestaciones. En ese contexto es que Monseñor asume el arzobispado. ¿Cómo sintió usted que él lo manejaba esto? Mire, fue muy interesante. Con Monseñor Urioste éramos muy buenos amigos y decidimos que él había ofrecido hablar con los seglares. Entonces fuimos al seminario, a la zona, y lo vimos, y entonces él empezó a decirnos: miren, necesito que me ayuden, yo solito no puedo. Eso, ante una persona que supuestamente era muy conservadora, muy superior, nos rompió. Dijimos, vamos a ver en qué podemos ayudar. Nos fuimos acercando y, como le digo, era claro después de un tiempo que su meta era seguir a Jesús. Toda su vida siguió a Jesús. Y lo que significa seguir a Jesús es convertirse continuamente. Y por eso usted oye lo que dice en el entierro de Rutilio, ¿verdad? Está hablando de que la iglesia no la confundan. La iglesia está preocupada por todos. Lo que pasa que cuando no existía el Vaticano II ni Medellín, la gente hablaba mucho de que la iglesia era elitista. Y el Vaticano II la devuelve a un tiempo evangélico, en el buen sentido de la palabra, de que la preocupa por la gente que no tiene medios para sobrevivir. El mundo está todavía demasiado dividido económicamente. Entonces, acaba de pasar la revolución industrial, han cambiado los momentos financieros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mucha esa separación, hay mucho abuso, hay mucha corrupción, que no es nueva la corrupción, desde entonces había mucho. Y entonces no se tenía como horizonte el país,
se veía el país cortoplacistamente y todavía lo seguimos viendo así. Ahora, precisamente esta tarde estuve conversando con unos frailes franciscanos y me decían que antes del Concilio Vaticano II la Iglesia había perdido el horizonte, es decir, muchas de sus autoridades de repente se codeaban con la gente pudiente de una sociedad y con los gobernantes de turno, pero habían olvidado a esa gran cantidad de personas que son excluidas de los beneficios de generar la riqueza. Mire, yo llegar a decir eso es bastante serio, creo que hay buena parte de verdad. Sin duda, Vaticano II y Medellín a mí mismo me hizo pensar en una cantidad de dimensiones que no se me ocurrían. O sea, yo vivía en colegios de privilegiados, o sea, sin embargo, por ejemplo, en mi tiempo los hermanos maristas, yo estudié en el liceo allá por la Merced, tenían la escuela San Alfonso, que era para gente humilde. O sea, venía un camino, pero no había sido formalizado hasta que viene Vaticano II. ¿Y quién lo hace? El Papa Juan XXIII, que es un ancianito. Y él lo hace, y viene Pablo VI, que le sigue y va a ser canonizado como Monseñor Romero. Y es quien nombra a Monseñor Romero, o sea... Ahora, es en ese contexto entonces, don Pepe, cuando es nombrado por Pablo VI arzobispo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y mucha gente acá aplauden porque creen que él sigue, digamos, la línea conservadora pre-Concilio sí. Vaticano II, ¿o no? Sí, no. Ellos saben que ¿cómo decirle? Que él se convierte. Pero ¿qué es lo que pasa en ese momento? El Salvador está muy dividido, la misma iglesia está muy dividida. Hay movimientos como el de Monseñor Rivera y Damas, de Goyito, que van en camino de preocuparse por la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Que la gente piensa, fíjese que llega a este grado, le ofrecen a Monseñor hacerle una casa porque él maneja las damas guadalupanas, y le ofrecen hacerle una casa para que se pase a vivir y no se vaya abajo, y no la acepta, se queda viviendo en el seminario y después se va al hospitalito donde vive y muere. O sea, esa era su actitud. Es que lo que hay que comprender es que el cristiano no puede dejar de convertirse a diario. Claro, pero no era así como era percibido cuando lo nombraron. No, lo que pasa es que en ese momento no se olvide que no vivimos en la época de ahora cósmica, donde todos sabemos todo. En ese entonces, yo me acuerdo cuando estuve en el entierro de uno de los padres del Despertar, que era buen amigo mío, llegamos y yo siempre me llamaba, me fui al andén de la iglesia, de catedral, y me quedé ahí y estaba rezando la misa. Entonces de repente sale uno de los periódicos, no voy a decir qué, es que el padre lo mataron porque estaba con una ametralladora. Entonces yo estaba pegado a campesinos, a obreros, porque me gustaba quedarme con la gente. Y ellos se reían, ¿verdad? Es que esa era la información que daba la gente que leía los periódicos o la televisión, eran fake news, como le llamamos ahora de moda. Eran fake news acomodadas. Ahora es bastante difícil, aunque sean los fake news, y ya vio lo que hizo el señor Trump con las noticias falsas, exactamente. Ganarse la opinión pública de alguna manera de un sector de la población que luego vota por él. Pero el problema es ese, en ese momento no se da esa información, y acuérdese que se conoce la iglesia de verdad, porque viene Cuadragesimuano, viene Herrero Novaron, que hablan del problema social del católico, lo presentan, pero no se aviva. En ciertas zonas, en Bélgica, por ejemplo, hay una presencia tremenda de los problemas sociales que la iglesia está viendo, y por eso se crea esos encíclicas del Papa. Pero cuando yo lo enseñaba en mi tiempo, no, hombre, esos son papas comunistas. Entonces, Monseñor ya es, digamos, enriquecido por esta nueva doctrina, no sé si llamarla de esa manera, que emana del Concilio Vaticano II. Lo termina de reafirmar quizás con el impacto que le causa el asesinato del padre Rutilio Grande. Bueno, es que después del Vaticano II viene Medellín, que es importante, que es para la iglesia latinoamericana. Ahora, yo creo que ese proceso de conversión, el proceso de tener la capacidad de descubrir, tener la humildad de aprender. Yo le contaba hoy a usted el caso de Jesús.
está curando a un enfermo en día sábado. Y dice, qué bárbaro, curando a un enfermo en día sábado. ¿Qué es más importante, la vida o curar o lo otro, o la orden? O sea, en ese entonces existía un mundo bastante rígido. Por eso me encanta a mí referirme a su santidad Francisco como el Papa de la Revolución de la ternura y de la misericordia. Ahora, usted habla de ese mundo rígido que es los 70. En ese mundo es cuando Monseñor asume el arzobispado, no es nombrado. ¿Cómo miraba, por ejemplo, Monseñor, los movimientos sociales que inundaban las calles con masivas manifestaciones? Mire, todo el tiempo encontraba el derecho a manifestarse, pero el querer identificar lo que él hacía con ellos nunca lo permitió, y era tan tremendo que el problema más serio que él tenía era que en su misa, que todo el mundo oía de catedral los domingos, él, después de predicar por hora y 45 minutos sobre el Evangelio y la epístola, terminaba contando los hechos que no se sabían en los periódicos. Y entonces la gente se identificaba porque les estaba pasando eso. A mí me pasó cuando vino el director el embajador de Estados Unidos, cuando vino el embajador regional de Estados Unidos, ¿cómo le dije yo? Charmont. Entonces vino y yo estaba, Monseñor, mire, hay que estar allá. Y espérese, don Pepe, me dice, es que estoy con una señora, fíjese que le han secuestrado al hijo. Monseñor, pero por favor, vino. Otra vez estaban discutiendo sobre su personalidad, sobre los problemas de la iglesia, que decían que era comunista, que era esto, que era lo otro. Entonces vino un cardenal de Italia, bellísima gente, un cardenal que mandó el Papa, y estábamos con la primera junta, estaba Román Mayorga, estaba Héctor Dada, Fabián Amaya, y Monseñor Urioste, estábamos platicando y de repente Monseñor desapareció. Y yo digo, ¿y esto qué es? Y empiezo yo, porque le tenía confianza, y empiezo yo a buscarlo por todos lados. ¿Y dónde lo encuentro? En la capilla. Entonces, Santísimo don Pepe, si Dios sabe lo que está haciendo. Okay. O sea, esa era la respuesta. Tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos avanzamos entonces ya a la parte final de los 70, sí, el momento del asesinato de Monseñor, antes de hablar del hombre, del beato y del santo. Sí. Ya volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, continuamos entonces con don Pepe Simán, amigo personal de Monseñor Romero, quien estará en proceso de canonización. Don Pepe, entonces avancemos en el tiempo y en esta parte que es histórica, ¿no? Que es ese 17, 18, 19 de marzo, de repente ya para el 2021, cuando se pronuncian aquellas históricas homilías. Parece entonces, lo que yo he leído de Monseñor es que él andaba como muy tenso porque presentía tal vez la muerte. Sí, mire, cuando llegó a mi casa, que llegaba a comer, me dijo, le preguntaron, y dice, bueno, si Dios quiere eso, bendito sea Dios. O sea, él tenía claro lo que estaba haciendo. Él quería que el país estuviera unido, que la gente tuviera lo suficiente para ser humanos. Partía del principio amor a Dios y amor al prójimo, pero lo quería ver encarnado ese amor al prójimo, no en letras bonitas, sino en real. Entonces él continuamente iba a ver a los campesinos, a platicar con ellos, lo trataban con una gran confianza. Mire, tantas veces llegó gente a hablar con... Mire, cuento lo último. Cuando murió Monseñor, yo regresé al seminario, porque me avisaron, yo estaba en vivienda mínima, no vivienda mínima, fundación de vivienda que era... Y entonces me llamaron que había muerto Monseñor, lo habían asesinado. Me voy para el seminario, subiendo las gradas, encuentro a una señora mayor, pobre, con los pies llorando. Señora, por favor, no llore. Monseñor ya está en el cielo, nos va a ayudar. Ay, Señor,
Si ahí veo a nuestro padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién se va a preocupar por nosotros? Se me salían las lágrimas a mí como a ella, porque había muerto Monseñor. O sea, Monseñor se convirtió en un pararrayos, en una sombrilla de protección y de esperanza para el cielo. Ahora, habían movimientos, lógicamente queriendo cambiar, pero usted sabe que cuando estos movimientos de un lado o del otro se dan, siempre hay criterios, argumentos, a veces se hace mal. No estoy diciendo que todo esté bien o todo está mal, pero en ese momento quien tenía la fuerza no era Monseñor con las armas. Mire, llegó un momento en que mataron a Raúl Molina. Yo estaba todavía, y entonces todo el mundo decía que Monseñor era el culpable, que él solo iba a misas de los obreros. Entonces yo me fui a su casa, allá al Hospitalito, y le dije, mire, Monseñor, fui con mi esposa. Monseñor, usted tiene que ir a decir la misa catedral. Ay, don Pepe, no puedo ir, fíjese que me voy a juntar con Arturo Rivera y además a Santiago María. No, Monseñor, lo siento mucho, usted tiene que ir. Entonces, bueno, llamemos a don Arturo, hablamos que no iba a llegar. Le digo yo, para que la gente vea que usted no está preocupado solo cuando matan sindicalistas, sino cuando matan empresarios o cuando matan seres humanos. Entonces no fue y fue a decir la misa. ¿Qué hicieron los periódicos? Solo sacaron el altar, no sacaban la foto de él, porque era un tiempo en que Monseñor estaba metido con los comunistas. O sea, había distorsiones, había fake news, para ponerlas de alguna manera. Yo no digo que en ese momento, para muchos de nosotros, las críticas de Monseñor no nos llegaran al alma, pues. Seguro que nos llegaban, nos cuestionaban. Si ese es el sentido de la conversión, nos cuestionaban si estábamos siguiendo a Jesús, que decíamos que lo estábamos siguiendo. Todo el tiempo estaba él preocupado y nunca quiso exigir, nunca pretender. Se enteraba completamente los datos antes de dar su sermón. No vaya usted a creer de que dio su sermón cuando daba los datos, no estaba bien informado, se aseguraba, tenía a un padre jesuita, estaba Roberto Cuellar, estaban varios de ellos consiguiendo la información, porque él jamás decía una información que fuera falsa. Es decir, tenía la rigurosidad de repente de un académico o de un periodista. Así es, todo el tiempo, y se reunían, y un sacerdote, todo el tiempo. Ahora, algo me llamó la atención de lo que usted dijo, porque esto de repente a mucha gente, como mencionaba al principio, 60% de la población en este país tiene 32 años o menos, es decir, no han vivido bajo la sombra de una persona con una autoridad moral tal como la que en su momento tenía Monseñor Romero. Digo esto porque usted mencionó que era una especie de pararrayos. ¿Cómo era que lo veía la gente? Como alguien que le daba esperanza, que le permitía tener proyecto, que pensaba en el cielo, que podía seguir adelante, vivir plenamente. Esa era la esperanza. ¿Por qué lo iban a oír a la catedral? ¿Para oír malas cosas? No, porque le daba sentido. Lo que pasa es de que era todo el tiempo distorsionado, don Carlos, era distorsionado. Cuando él mencionaba algo solo agarraban una parte y él no quería identificarse. ¿Cuántas veces quisieron manipularlo? Yo le he contado el caso del padre Barrera, que lo mataron y que estaba metido con un poco de gente del FPL, sindicalistas, y Monseñor se quedó pensando y dice, no, la iglesia es madre, y fue a decir la misa. Cuando mataron a varias gente, con Mauricio Borgonovo, cuando lo secuestraron, yo a verme Ricardo Castaneda, a donde estaba Monseñor, a ver qué podía hacer Monseñor, porque en ese momento sonaba y tenía... Y entonces Monseñor dijo, estoy dispuesto, por supuesto. Salió hablando en la televisión, hicieron un programa, salió hablando en la televisión y pidió de que soltaran a los presos, presos políticos, y a Mauricio, que había, no era una barbaridad. Entonces ya el gobierno ya no siguió pasando el video, porque estaba diciendo que soltaran a los presos. Entonces mataron a Mauricio, que era compañero mío con
En ASI, que era Mauricio Borgonovo y Ricardo Poma, éramos compañeros ahí en ASI, pues. Ahora, vámonos ahora a esos días previos, al 22, 23 y 24 de marzo. ¿Cómo se siente, Monseñor? ¿Y qué es lo que comentaba con usted? Mire, hubo momentos complicados un poco antes. Él tenía muchas veces reuniones con la conferencia episcopal y siempre lo maltrataban. Si el Papa lo dice, yo lo que le mandé que dijo Papa Francisco, hablaban mal de él, lo ponían en problemas. Varias veces me dijo, don Pepe, váyase para Roma y explíqueles. Venían los nuncios y me mandaba a hablar con ellos. La gente que venía de Roma, yo iba a hablar con ellos, porque tenían una distorsión completa, tenían una incidencia de que veían las cosas y como los medios complementaban eso. Yo no digo de que no hayan habido errores, perdón, no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo todos eran perfectos, no. Él tenía la preocupación de seguir a Jesús. Así perdonó gente Jesús y trató de irse a la iglesia, sacar a los comerciantes de la iglesia. O sea, ese era Monseñor. Pues es que no nos confundamos. Pues lo que pasa, yo en un momento que iba a haber una elección, no quiero decir la fecha, pero yo fui personalmente a hablar con uno de los partidos y a decirle, miren, por favor, no metan a Monseñor en esto de la campaña. Por favor, deje que la campaña se vaya. Monseñor está bien que piense por El Salvador, pero no lo agarren y este es mío y este es tuyo y esto, no, que lo matan. Eso era la vida cotidiana. La gente no sabía. ¿Sí? Cuando yo he vuelto a leer este mensaje de la muerte de Rutilio, me deja todavía más impresionado. Se me había perdido un poco ese sentido profundo que él tenía de la solidaridad, pero la solidaridad es con los que están peor, los que no tienen que comer. Y aquí en El Salvador existen. Claro que sí. Ahora, don Pepe, ese 24 de marzo, ya el día en que es asesinado, ¿cómo se corrió la noticia y cuál fue la percepción que tuvo la gente, tanto los que simpatizaban con él como los que no simpatizaban con él? Mire, yo le digo, yo había comido con él 2 días antes, había venido a casa a comer, y entonces andaba en su carrito con su muchacho, que ya murió su motorista, que era bellísima gente, y siempre, que Dios haga lo que quiera. Pues él se ponía en manos de Dios, en la voluntad de Dios. Eso era lo que le daba esa serenidad. No significaba que no tuviera ansiedad, que lo vayan a matar y todo lo demás, y eso no la quita el que uno confíe en Dios. Eso es parte del sufrimiento, parte del proceso, pero él confiaba en Dios. Entonces, cuando se fue a la iglesia, como les conté, me llamaron y fui. Era tremendo. Había gente celebrando la muerte de Monseñor Romero. Celebrando. Porque lo veían como el que mantenía la guerrilla, como el que la animaba. Y todo lo que hacía lo que Jesús. Pero Jesús no lo mataron, pues. ¿Y por qué lo mataron, pues? ¿Por gusto? ¿O por las cosas que decía? ¿Y por qué tiene la iglesia tantos mártires? ¿De dónde vienen? Como ahora que lo van a canonizar, por odio a la fe. Eso es lo que el título del proceso de canonización. Y para quitarle un poco la seriedad de esto, un día llegó a la casa, le servimos el almuerzo, llegaba a almorzar a la casa, confirmó a mi hija en la casa. Cuando vino el arzobispo de Panamá a decir la misa del 6 de enero de La Paz, llegamos y entonces se sienta a comer al almuerzo, saludaba a las muchachas siempre, estábamos comiendo, y entonces le dimos una ensaladita. Ay, mire, don Pepe, me dice, usted el otro día, fíjese que inventé a un campesino a que comiera conmigo. Y entonces le dieron un poco de lechuga y me dice, Monseñor, yo soy pobre, pero no como zacate. Y era la muerte, la risa en la casa, todos riéndonos. O sea, continuamente él vivía con la gente.
Y ese fue el impacto que tuvo en buena parte de quienes le seguían, pero también luego de sus asesinatos reaccionaron también las autoridades del momento. Quiero que escuchemos lo que dijeron algunos miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno en aquel año, 1980, marzo. Escuchemos. Esta Junta de Gobierno se siente profundamente consternada ante el crimen vil, si de alguna manera se le puede calificar a este hecho, que solo es producto de mentes enfermas. Monseñor Romero era el líder del pueblo salvadoreño. La Fuerza Armada condena este repudiable asesinato. Queremos en esta oportunidad condenar de la manera más enérgica el asesinato del señor arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bueno, para los que no los conocen, el primero que habló fue Román Mayorga, que era parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno, fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañazuca. El señor con chaqueta, ¿verdad? Para ustedes jóvenes que no lo conocen, es el ingeniero José Napoleón Duarte. Él fue presidente de la República entre 1984 y el 89 y fue miembro también de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Posteriormente habló el coronel Adolfo Majano, de los líderes golpistas que le dieron golpe militar al último presidente militar, el general Humberto Romero, y la última persona que habló es el doctor Antonio Morales Ehrlich, que fue alcalde de San Salvador. Las dos personas que están en ambos extremos son de la democracia cristiana histórica en este país, que lucharon contra los gobiernos, digamos, represivos de la época, ¿no? Ahora, don Pepe, cuando usted escuchó esto que acabamos de oír en este momento, ¿qué fue lo que pensó? Mire, si yo estaba en la Junta, yo era el presidente de ISAFI. Acepté cuando se creó la nueva Junta con Román, con Memo, con Héctor Dada, de ministro de Relaciones Exteriores, me invitaron a hacerme cargo de presidente de ISAFI. Y cuando yo le dije a Monseñor, con mi señora, que me estaban ofreciendo eso, me dijo: ay, don Pepe, ¿para qué? No se meta. Ay, Monseñor, le dije yo ya no puedo seguir de espectador. Es mi país, yo quiero mi país, tengo mis hijos y quiero que quieran este país, y estar de espectador no. Y entonces me metí porque creía en mucha de la gente que estaba en esa junta. O sea, la muerte de Monseñor fue tremenda más que todo, que nos dejó así. Sabíamos que iba a pasar. Uno intuía de alguna manera que era tal el odio que se iba creando contra él, la distorsión de las cosas que decían, el manipuleo de algunos de los grupos diciendo que él era el héroe de la oposición o de la guerrilla y que era el enemigo. Todo eso confundía a la gente, creaba una sensación de división cuando Monseñor debió haber sido una sensación de unidad. Por eso le leía yo en la misa de hoy, en la epístola, yo leía algunas frases que me vino a la cabeza y digo, hombre, parece que es Monseñor Romero, que Jesús dice: muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de estas obras queréis apedrearme? ¿Por qué querés apedrearme? ¿Cuál he hecho mal? Pues? O sea, él siempre trató de ayudarle a la gente. Quería El Salvador. Es como pastor. Acuérdese, Ciudad Barrios, usted conoce a los hermanos de él, yo conozco a ellos. Usted lo ve, nadie se lo esperaba. Si yo, cuando me dijeron que lo habían matado y me di cuenta que era un santo y empecé a ver los manipuleos, escribí el testimonio sobre Monseñor Romero para decir, miren, no era ni esto ni el otro, o sea, no lo estén manipulando. Y entonces después fue pasando el tiempo, y ¿qué es lo que sucedió? La gente empezó a darse cuenta. Y la iglesia lo hizo beato, lo hizo venerable, y ahora lo está canonizando. Usted, si estuvo, me imagino que estuvo en la beatificación, vio la alegría de la gente. Yo pocas veces me he sentido, se acuerda que salió el sol medio raro, sí, pero la alegría de la gente era como decir,
ese señor nos defendía, ese señor quería un Salvador en que todos estuviéramos unidos, que tuviéramos un horizonte, que tuviéramos un proyecto de país. Si la desgracia aquí es que todo el tiempo son cortoplacismos. Ok. Bueno, con esa idea nos vamos a ir a la pausa. Don Pepe, cuando regresemos vamos a hablar de Monseñor el Hombre y también ya el Beato. Y vamos a escuchar en viva voz de Monseñor algunas de las fragmentos de las homilías que él dio en aquellos años. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Seguimos conversando con don Pepe Simán, amigo personal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Don Pepe, antes de que continuemos, quiero que escuchemos algo que me recordó precisamente esta carta pastoral número 2 que envió a la Arquidiócesis de San Salvador, donde básicamente denuncia el pecado, pero ya no solamente el pecado individual con el vicio de personalidad, sino aquel pecado que se comete desde la posición de autoridad utilizando al Estado. Escuchemos lo que dijo Monseñor. Si se cumpliera esta ley, cuánta felicidad retornara a muchos hogares, a muchos corazones. El quinto mandamiento, breve pero tremendo: no matarás. Se mata para quitar de enfrente al enemigo político que estorba. Se mata por odio. Palabras durísimas. Y eso por algún sector de la sociedad era visto como, discúlpeme, pero el Estado está haciendo lo necesario para defender a la República. No, fíjese, y Monseñor decía no. Fíjese que si eso hubiera sido, estaría todavía ahí el Estado, pues. Los mismos militares jóvenes que dieron el golpe no lo estarían dando porque ellos veían lo que estaba pasando. O sea, no estamos contando historia, hubo una mezcla de militares, pero veían lo que estaba pasando. O sea, el problema fundamental es de que cuando hablamos de matar aquí, todavía no habían empezado los secuestros, que esos vienen después. Pero antes de los secuestros, ¿a quiénes mataban? Pues? Usted no, papá. ¿Y qué es lo que pasaba? Yo he estado peleando contra las armas, por ejemplo. Porque antes nos dábamos trompadas, hoy se pegan tiros, pues. Entonces se facilitaban las armas y entonces esa relación, y vuelvo a insistirle que no hay que olvidarlo, que vivimos ahora en una época cósmica. Hace 30 años tener televisión era un sueño. Yo hacía propaganda comercial y mandaba en televisión a ver la lucha libre a los pueblos porque la gente no tenía televisión y pagaba 5 centavos para poderla ver la lucha libre. O sea, lo que le quiero decir, los medios juegan un papel bien importante. O sea, su ataque contra la violencia siempre fue. Y nunca, cuando se habla de que legitimaba la violencia, esa es la peor mentira que puede existir. Jamás él hubiera querido la violencia, la muerte. No, si se metía a resolverle problemas a la gente, por eso. Ahora, esa posición tengo entendido que en más de alguna ocasión no solo le granjeó, digamos, quizás el recelo o el odio también incluso de grupos de izquierda, ¿o no? Por supuesto. Lo que pasa que él en sus homilías daba 5 minutos de lo que estaba pasando, los datos. Y entonces si algo hacía la izquierda que no estuviera bien, la condenaba. Y hubo gente entre ellos que en ese momento, cuando él llegó a la iglesia, algunos sacerdotes jóvenes que les tocaba vivir en el campo y en aldeas pequeñas, estaban queriendo ver qué se podía hacer para aplicar Vaticano II. Y en ese momento empiezan a ver que llegó Monseñor Romero y va a ver por dónde va a salir, ¿verdad? Y resulta que empieza él a hablar con ellos, a platicar con ellos, a reflexionar con ellos y ir cada uno enseñándose. Es que eso es lo que yo quiero insistir para lo del Salvador, ¿verdad? Que ese para mí es mi gran pena,
que debíamos, la figura de Monseñor Romero debía ser nuestro estandarte. Si no es esto, lo otro es... Ya le han puesto nombres por otras razones a muchas partes aquí en el país de Monseñor Romero, pero nosotros debíamos de pensarlo a él como un referente de unidad, de integridad, de preocupación por todos los salvadoreños, de pensar en eso, no ser cortoplacistas, porque lo de ser cortoplacistas nos ha hecho tanto daño, que pasa una cosa que se hace cuando se intentó de hacer el plan de nación en su tiempo, que fue muy importante, después se cayó, que era por lo menos poner un horizonte. Mientras nosotros no tengamos un horizonte en este mundo, seguimos con problemas. Ok. Ahora, don Pepe, siempre en esta línea que se movía Monseñor de denunciar, digamos, lo que él miraba no solamente como acciones injustas, sino como pecado, una de las homilías, tengo entendido que fue de las que más impactó, fue una en la que le pide al ejército básicamente que, de acuerdo a algunos, no cumpla con su deber. Quiero que escuchemos lo que dijo, o un fragmento de esa homilía, cuando exhortaba a los miembros del ejército. Escuchemos. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ahí está usted oyéndolo, está hablando de la vida. Lo que le interesa es la vida, lo que le interesa son los salvadoreños. Entonces, en ese momento, tanto la guerrilla como la Guardia Nacional, que tiene fama ya histórica, y los soldados de pueblo con los acuerdos de paz se cambian algunas de esas cosas, están matando, si este es del pueblo, no, yo aviso, y el otro le guerrilla, mata, todo está bien, ¿verdad? No se puede, pues, él quería la paz, la armonía, seguir a Jesús, que significaba integrarse, y esa es la lucha. En ese momento, cuando dice eso, todo el mundo se asusta, ¿verdad? Que se atreva a decir que no maten. ¿Cuál fue la reacción de tanto los que simpatizaban como los que no lo querían? La mezcla de siempre. Gente colérica. ¿Cómo se mete? Está haciendo política. Y los otros hombres, sí, pero ¿cómo nos defendemos? O sea, siempre usted oía diferentes versiones. Por eso es que a mí me gusta insistir mucho en el proyecto, en el horizonte de él. Pensar en El Salvador como un conjunto donde la gente viva bien. Una vez me dijo a mí, fíjese, mire, don Pepe, me dijo, ¿yo cómo hago para decirle a sus amigos que son ricos que yo no estoy en contra de ellos? Que yo no estoy en contra de ellos. Yo quiero El Salvador y los quiero a ellos como a todos, pero yo no estoy en contra de ellos. ¿Cómo hago para que me entiendan que eso no es lo que yo quiero? Eso me lo dijo a mí, o sea, no le estoy contando historias, me lo dijo a mí, pidiéndome que le ayudara para que lo entendieran, que él no estaba queriendo favorecer a uno o favorecer al otro, sino favorecer al país. Eso era lo que él estaba buscando, bueno, que la vida mejorara de la gente. Incluso hoy día creo yo que sigue siendo malinterpretado, da la impresión, ¿no? Porque hay algunos que siguen pensando que era un sacerdote contrario a los intereses del Estado. Pero ante esa petición que le hizo, digamos, Monseñor Romero a usted, don Pepe, ¿usted conversó con algunos de sus amigos de familias afortunadas? ¿Qué fue lo que le dijeron? Nada, este comunista, piensa así. O sea, me veían marcado, pues. Estaban preocupados. O sea, yo lo que decía es, miren, óiganlo. Evidentemente, Monseñor hablaba como Jesús. Y cuando Jesús dice cosas que a nadie le gustan, ¿verdad? No me venga usted a contar todas las cosas fuertes que Jesús dice en sus homilías, en sus predicaciones, todas las cosas que dice. Entonces yo, pues chique, Jesús sí que está fregado, pues me pasa criticando todo el tiempo. Y entonces de nuevo vuelve el elemento cósmico, que yo no me puedo enterar, que no me entero claramente. Y entonces hay una cosa peor que esa,
como hay una distorsión de lo que es, ya la gente no se preocupa en buscar más. Y va catalogando y va mezclando. Bueno, vea la política mundial y vea lo que incide en los medios. O sea, allá de alguna manera que no habían tantos medios y eran muy limitados, y usted iba a la zona rural y veían que la televisión, la lucha libre, oían en el radio la homilía de Monseñor, ¿y qué? O sea, no tenían moda de estar enterados, tenían que ganarse el pan. Y entonces cuando venían y la guardia se aprovechaba, porque hay un montón de casos de torturas y de muertes, ellos se defendían. Ahora, Monseñor tuvo la oportunidad él de tratar de reunirse con personas a las que quisiera persuadir para decirles, esta es la visión que yo tengo de las cosas. Sí, lo hizo con alguna gente, Es que, mire, en una situación así, es bien difícil que uno abra la puerta. Si le dicen, mira, ahí está tu enemigo, ese es el que te está diciendo que te maten, que te hagan, cierra la puerta, ¿verdad? Había, de nuevo vuelvo a decirle, la comunicación. Ahora, había un problema serio. Monseñor Romero hablaba de la Iglesia, hablaba del Vaticano II, hablaba de Medellín, no se inventaba las cosas. Y ese es el movimiento de la Iglesia en todas partes. Y ahorita están hablando que Francisco, de una iglesia, se ha convertido a la iglesia en una iglesia europea, sino una iglesia universal, dice uno de los teólogos. ¿Por qué? Porque se ha expandido, se ha buscado, se ha relacionado. Vuelvo a insistirle, él está preocupado, para mí esa es la gran base, por la ternura, la revolución de la ternura, de la misericordia. No es que no le importe lo otro. Ahora, don Pepe, para que la gente de repente en la casa nos entienda, ¿por qué Medellín, la reunión de Medellín de los obispos es importante? ¿Cómo cambia el pensamiento de la Iglesia a partir de Medellín que influye en la manera en que predica o en que actúa Monseñor Romero? Mire, en ese momento la Iglesia empieza a hablar de la pobreza, empieza a hablar de los países que se están desarrollando y están creando grupos de mucha pobreza. Entonces usted va a Brasil y ve a los obispos de Brasil, Argentina. La Iglesia está preocupada de que la gente que no tiene medios, que no tiene cómo sobrevivir, que son pobres, que en América Latina es la mayoría, ¿cómo ayudarles? Es obligación de la Iglesia porque son seres humanos hermanos de uno, como seres humanos. Entonces uno tiene que defender la vida de ellos. Esa es la preocupación de la Iglesia, porque eso es lo que ha pedido Jesús, amar al prójimo. No solo amar al prójimo que tiene facilidades, amar a todos los prójimos, porque todos son humanos. Entonces, toda la gente está viviendo mucha pobreza, y ahí viene la mezcla con diferentes dimensiones marxistas, interpretaciones marxistas que en ese momento cuando salen suenan a eso, porque todavía estamos en la época de Jesse Helms, que le decía yo antes. La Guerra Fría, exactamente. La Guerra Fría. Entonces, da la impresión. Y de la Guerra Fría y dentro de Estados Unidos, de una época donde Jesse Helms es la referencia con El Salvador y con Centroamérica, que es el conservador. Yo viví en Carolina del Norte dando clases. Y Jesse Helms quería agarrar la universidad y ponerle muros alrededor para que la gente no saliera afuera de la universidad. Entonces, a ver, para que de repente la gente nos entienda también en casa, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II, antes de la reunión de los obispos en Medellín, hay una concepción de que la Iglesia es verticalista, espiritualista y contemplativa, y que la manera de ayudar a los pobres es a través de la caridad única y exclusivamente. Sí, no solo contemplativa, hay el pecado de que somos la mamá de Tarzán, pues. Somos los importantes. Pero Medellín, el Concilio Vaticano, entonces cambia. Empieza a cuestionar todo eso y a decir, miren, aquí están los pobres, hay que preocuparse de Jesús. Y hay que utilizar al Estado para elevar a los pobres y sacarlos de la pobreza. El Estado, pero al Estado, como no al gobierno, sino al Estado que debe de preocuparse por la gente de su país, de toda. Ese es el reto. Entonces, la Iglesia en ese momento
es que también hay que ver la dimensión económica. En un mundo tan polarizado como el que se vivía en ese entonces, utilizar al Estado para elevar a los pobres y sacarlos de la pobreza implica más recursos para el Estado, implica crecerlo, lo que implica más impuestos, y algunos de repente ven eso como, no, eso es socialismo, eso es comunismo, es así, ¿no? Puede haber algo de eso, sin duda, don Carlos. Lo que pasa es esto, que el proceso de desarrollo, acuérdese que venimos de un mundo del añil, después un mundo agrícola, después del café, después van cambiando, después empezamos a industrializarnos y le ganamos a toda Centroamérica, entonces viviendo esa época. El Salvador es de los países más que empujan más la industrialización, se crean las nuevas colonias, Miramonte y esas que salen de empleos de la industrialización, cuando se empieza a exportar a Centroamérica y que no solo se hace con café, se crean los bancos, se moderniza. Todavía el presidente Osorio trató de mejorar esas condiciones. Fue de los presidentes últimos que trató de mejorar esas condiciones. Pero ¿qué es lo que le sucede? Inmediatamente se aprovechan, volvemos al mundo cómico, se aprovechan de esas cosas y las manejan como quieren. Y usted lo ve en todas partes. O sea, vivimos en un mundo que poco a poco va teniendo una gran importancia lo financiero. La industrialización. Usted ve qué es lo que ha pasado hoy. Trump le puso tantos millones de impuestos a los chinos, ya se los había puesto a los rusos, porque él cree de que Estados Unidos está siendo aprovechado. Vamos a ver qué pasa. Ok. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca del proceso de canonización de Monseñor Romero. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, don Pepe, nos están comentando a través del cuenta oficial de 8 en punto. Muchas felicitaciones para usted. Dicen que es una delicia escucharlo. Intuyo que es porque ha sido testigo ocular, fue testigo de primera mano básicamente de lo que hizo, dijo Monseñor. También nos escribió mi querido Carlos Dada, colega, me dice, el primero que habló cuando presentamos las declaraciones de la Junta Revolucionaria de Gobierno no era Román Mayorga, yo dije que era Román Mayorga, sino que José Ramón Ábalos Navarrete. Mayorga había renunciado 3 meses antes. Gracias, colega, por la corrección. Bueno, antes de continuar con usted, don Pepe, quiero que escuchemos lo que dijo el Papa Francisco en una reunión en la que hablaba acerca de Monseñor Romero y de su martirio. Escuchemos. El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte, pero también posterior, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso, una vez muerto fue difamado, calumniado, ensuciado. ¿Qué más decir? Calumniado, ensuciado, es decir, básicamente está diciendo que fue martirizado en 2 ocasiones. Sí, así es. Sí, ahora no hay que hablar de eso. Si ahora lo que hay que hablar es ver cómo salimos adelante a llenar lo que Monseñor Romero quiere, que es la unidad del país, la mejoría de la vida de la gente. ¿Cómo hacemos para que la gente, los jóvenes, tengan ilusión? Pues usted los ve, son bien inteligentes cuando ve a los cipotes por acá, por allá, les decía yo a sus compañeros, 3 muchachitos van a MIT, que jamás viera uno para soñar en ir a MIT, le cuesta un mundo, y estos fueron aceptados por MIT tranquilamente. O sea, tenemos la capacidad,
pero ya dejemos de estarnos peleando y tratemos de mejorar las condiciones de vida que eso nos va a permitir. Ahora, tienen que haber reglas, eso es evidente, para eso está el Estado, no el gobierno. El Estado tiene una función fundamental, los gobiernos van variando en los matices, pero el Estado tiene una función fundamental que es la gente. Al margen de que hoy estamos a más de 2 décadas, más de 3 décadas de la muerte de Monseñor, pero ¿cree usted, don Pepe, que ha cambiado de manera fundamental las condiciones de vida de buena parte de los salvadoreños hoy día, comparándolas con las condiciones que estaban en aquel entonces? Mire, hay dos maneras de ver ese punto. Uno es la percepción y otra es la realidad. Ahora sabemos tanto de la vida de la gente que no sabíamos antes. Era pintada, a pesar de los dolores y las penas, pero ahora sabemos el menor detalle. Ustedes se han encargado de mostrarnos cada vez el Salvador y mostrarnos los problemas que El Salvador tiene. O sea, para mí eso es fundamental. Entonces, yo creo que si yo fuera un joven que tiene 30 años, yo estaba queriendo que El Salvador sea mejor, que haya mejores condiciones, porque las ofertas son mayores. La prueba es cuántos salvadoreños se han tenido que ir fuera del país y han tenido éxito fuera del país. Siendo salvadoreños, usted es un ejemplo. Se fueron, tuvieron que irse fuera, trabajaron fuera, lucharon y son ejemplos. No todos, pero unos pusieron más esfuerzo que otros y la vida no es que me la regalen, sino que tengo que ponerle esfuerzo dentro de mi talento. Por eso es que yo le insisto mucho a usted de que el ser humano, en contraste con los animales y con las máquinas, tiene un proyecto. Al tener un proyecto, él tiene un proyecto y tiene un horizonte. Y ese horizonte cuestiona el presente y le permite tener esperanza para alcanzar su proyecto. Si no, ¿qué sentido tiene? Pues no voy a andar viviendo por vivir. En el fondo tengo un proyecto, ya sea servir, lo que sea, pero tengo un proyecto de vida. Y para mí eso es bien fundamental. Y es donde yo siento, y ahí vuelvo a la dimensión social, el hombre en contraste con los animales nacen y siguen vivitos. El hombre nace y si no lo recogen y lo cuidan, se muere. O sea, ese sentido social, natural que tenemos, de la necesidad de otro. Por eso Jesús hablaba del amor a Dios y al prójimo. Pero ya. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar entonces, don Pepe. No me resta más que agradecerle que haya estado esta noche aquí en 8 en Punto compartiendo su experiencia de primera mano con el que próximamente será santo de El Salvador. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan entonces con la programación de Canal 33. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.